Bueno, la histéresis es un término que procede del griego y significa retraso. Debido a este concepto, bueno, tanto en mediciones existe este término y se utiliza para denotar un error. En magnetismo lo utilizamos de manera diferente. En magnetismo se utiliza para denotar la curva de emanación de un material. Por decirlo coloquialmente, es cómo se magnetiza un material, ¿sí? Pudiéramos decir que nos establece el comportamiento magnético de un material. Dependiendo del tipo de material, es su curva de histéresis, su capacidad de magnetizarse. La curva de histéresis está formada por dos ejes. En el eje de las X se encuentra la intensidad de campo, la H, y en el eje de las Y se encuentra la densidad de flujo magnético, es decir, dependiendo de la fuerza que tenga el magnetismo y de las dimensiones del tipo de material, vamos a saber cómo es que se va a comportar magnéticamente ese material. Es decir, si tengo mucha intensidad de campo, pues entendería que mi curva es muy larga en el eje de las X, pero si la dimensión del material es muy pequeña, pues tendría muy poca capacidad de almacenar magnetismo. Entonces, dependiendo también del tipo de material, es la curva de histéresis que va a generar. ¿Por qué del tipo de material? Porque depende de la permeabilidad que tenga ese material. Recordemos que hay tres tipos de materiales: ferromagnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos. Un material ferromagnético tendrá una curva de histéresis de mayor dimensión porque permite una mayor densidad de flujo por las propiedades mismas que tiene. Entonces, en esta tabla que está aquí, pues simplemente se muestran eh, la composición de la que está hecha, la permeabilidad relativa máxima que tiene, la intensidad de flujo que puede aceptar y la densidad de flujo en teslas que puede almacenar. Entonces, el hierro, bueno, pues es el mejor y de ahí se va hacia abajo, ¿no? Hierro al silicio, pero con mayor proporción de una u otro material, permaloy y mumetal. Ahora bien, este es un ejemplo de curvas de histéresis de algunos materiales. No todas las curvas son así, vamos a analizarlo dependiendo del tipo de corriente que genere ese magnetismo. En este caso podemos ver que en el eje de las X están la intensidad de campo, que son amper vueltas sobre metro, y en el eje de las Y están la densidad de flujo en teslas. Entonces, como podemos observar, la curva de histéresis de la chapa magnética, bueno, pues me permite una mayor densidad de flujo, ¿estamos de acuerdo? Con una mayor cantidad de intensidad de campo. Es decir, si nos fijamos a mayor intensidad de campo, en este caso, a cerca de 4500 amperes vueltas sobre metro, el hierro fundido, el acero fundido y la chapa magnética tienen comportamientos diferentes debido a la densidad de flujo, entendiendo que la densidad de flujo pues es la cantidad de magnetismo que se guarda por unidad de área. Pero también recordemos que el tipo de material me permite tener una mayor densidad de flujo, porque si tiene una mayor permeabilidad respecto a otro material, bueno, pues me permitirá el almacenar mayor cantidad de flujo magnético. Ahora bien, analicemos cómo se comportaría eh, la curva de histéresis de un material que está conectado a una fuente de corriente directa. Supongamos que tenemos aquí una fuente de corriente directa, tengo un interruptor y tengo una bobina aquí por la cual al momento de que yo cierre el circuito se va a generar una corriente por aquí y esa corriente va a generar un campo magnético y ese campo magnético va a almacenarse por completo en este material. Entonces, al momento en que yo cierre el circuito se va a generar un campo magnético y ese campo magnético va a tener determinada intensidad de campo. La intensidad de campo es directamente proporcional a la corriente. Más corriente, más intensidad tiene el campo magnético; menos corriente, menos intensidad tiene. Y todas esas líneas de flujo se van a almacenar adentro de este material
y por lo tanto voy a tener una densidad de flujo en este material, B. ¿Esa densidad de qué depende? Del tipo de material, por la permeabilidad y del área que tenga este material. Entonces, vamos a analizar cómo se va a comportar nuestra curva de histéresis cuando yo accione el circuito. En este punto que está aquí, pues estaría en cero. Hay cero corriente, por lo tanto, la intensidad es cero. No hay líneas de flujo que se almacenen, entonces B también es cero. Estaremos en este punto que está aquí, ¿sí? En 0 amperes hay cero cantidad de flujo. Una vez que yo lo cierre, la corriente empieza a aumentar. Si aumenta la corriente, la intensidad de campo aumenta. La intensidad aumenta en el eje de las X hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda. Y la densidad pues aumenta hacia arriba y disminuye hacia abajo. Entonces empieza a subir la corriente. Una vez que sube la corriente, pues empieza a subir H, la intensidad de campo. Y la densidad también empieza a subir. ¿Por qué? Porque se generan líneas de flujo y se empiezan a almacenar. Hasta que llega a este punto. Este sería el punto máximo de corriente. Mi fuente ya no da más corriente y me entrega esta corriente. Al llegar a este punto máximo de corriente, la H llega a su punto máximo. No puede haber más intensidad porque no hay más corriente. Y la cantidad de líneas que almacene aquí, pues llega también a un punto máximo. ¿Por qué? Porque depende del área, a lo mejor ya se llenó. Veamos esto como una botella de agua que en lugar de almacenar agua almacena líneas de flujo. Entonces ya está llena, está en su punto máximo hacia arriba y la intensidad ya no aumentó más porque la corriente no aumenta más, está en su punto máximo hacia la derecha. Ahora bien, ¿qué pasa si yo abro el circuito? Bueno, si yo abro el circuito, la corriente baja inmediatamente. Si la corriente baja inmediatamente, la H va a bajar inmediatamente, es decir, se va a ir directamente a cero, hacia el eje de la Y. Entonces este se va a ir hacia acá. Y yo supondría que la B también se va a cero, es decir, que este sería así. Pero no se va a cero en este caso. ¿Por qué? Una vez que yo abra el circuito, la intensidad se va a cero. Pero B, la densidad de flujo no se va a cero porque este material guarda ese magnetismo. Se dice que tiene retentividad. ¿De qué depende la retentividad? Del tipo de material, por la permeabilidad y las dimensiones del mismo. Entonces la densidad de flujo se queda ahí, no al máximo porque se empiezan a perder líneas de flujo por el aire, pero se queda en un determinado valor. De tal forma que una vez que yo abra el circuito ya no hay corriente, la H se hizo cero, pero la B queda magnetizada aquí, ¿sí? Con el paso del tiempo, pues esta vez se irá perdiendo, se irá desmagnetizando y otra vez regresaré aquí. De tal forma que la curva de histéresis sería esta parte que está aquí, desde mi línea punteada hasta esta parte que está aquí. Entonces, si yo tengo el circuito abierto, lo cierro, empieza a magnetizarse, se genera intensidad de campo y se genera densidad. Llega un punto máximo, la H ya no aumenta más y la densidad de flujo tampoco. Abro el circuito, H se va hacia atrás, pero B no se desmagnetiza completamente, se queda magnetizado en una parte. Pasa el tiempo y se desmagnetiza completamente. Si yo abro y cierro el circuito muchas veces, bueno, pues esta curva empieza a variar. ¿En qué momento esto ya se vuelve una pérdida? Bueno, si el área de esta curva aumenta o disminuye muchas veces en un periodo de tiempo corto, es decir, que esto se haga más grande y luego más pequeño, etc. La razón por la que esta curva puede hacerse más grande o más pequeña es por la variación de corriente. Si yo tengo una variación muy grande de corriente, pues esta curva se hace más grande y más pequeña. Al hacerla más grande y más pequeña, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, recordemos que lo que pasa dentro del material realmente con esta curva de histéresis es la alineación de los dominios. Cuando está en cero mi corriente, pues está aquí. Una vez que yo cierro el circuito y se empieza a aumentar la corriente, se empiezan a generar líneas de flujo. Esas líneas de flujo, al entrar a este material, lo que hacen es que lo van alineando. Pasan de este punto de los dominios alineados, se van alineando y conforme esté completamente magnetizado, los dominios están completamente alineados. Es decir, todos los dominios están alineados hacia una sola parte. Cuando yo quito la corriente, no hay intensidad de flujo y estos dominios se empiezan a desalinear pero muy, muy lentamente hasta que quedan alineados, no como aquí, no como en esta parte, pero a lo mejor quedan alineados como esta parte que está aquí y entonces quedarían alineados aquí. ¿Qué pasa cuando se desmagnetiza? Pues mis dominios vuelven a su estado original.
Esta alteración estructural de los dominios es exactamente lo mismo que si yo le pegara al material. Es decir, estoy modificando su estructura molecular en el interior. ¿Quién lo está provocando? El alinear o desalinear esos dominios. De tal forma que si yo tengo una variación de corriente muy grande, es decir, que mi corriente esté oscilando constantemente dentro de ese circuito, de este electroimán, lo que va a hacer es que esas líneas de flujo se van a alinear y se van a desalinear, se van a alinear y se van a desalinear, y estructuralmente baja la eficiencia magnética de este material. Imaginémonos que es un motor. Si es un motor y ese motor por alguna razón presenta variaciones de corriente muy grandes, magnéticamente el material sobre el cual están enredadas las bobinas de ese motor pues se va a ver afectado por la alineación y desalineación de esos dominios. Entonces, es muy importante entender cuál es el concepto de histéresis. Como tal, la histéresis es el comportamiento magnético de mi material. No es mala, no es mala, así se comporta el material. ¿En qué momento nos afecta o se vuelven pérdidas? Cuando yo tengo variaciones de corriente.